a todos mis amigos de Fuerza La Soriana, en especial a Alex Sailé, que contribuye mucho con sus excelentes comentarios, que realmente me tiene impresionado por su capacidad intelectual, de su cultura y su gran conocimiento de diversos temas con respecto a los videos que subo. Él aporta con mucha información que yo desconozco y que muestra pues que es una persona inteligente, hombre preparado, muy bien informado, y que le agradezco mucho a Alex sus largos y extensos comentarios muy pertinentes y muy clarificadores que sirven para poder dar más información a lo que yo digo. El día de hoy recibí pues una carta del señor Alfredo González, testigo de Jehová, en la cual me reta que le diga en qué parte, en qué literatura, en qué libro de la sociedad, en qué revista, qué sé yo. La sociedad Watchtower dijo que el fin del mundo vendría en el siglo XX, o antes que acabara el siglo XX, que es la misma cosa. Bueno, yo quiero decirle al señor Alfredo González, pues, que la Watchtower se ha caracterizado siempre por dar fechas falsas del fin del mundo. Y nosotros vemos, pues, que los profetas del Antiguo Testamento, que fueron verdaderos profetas de Dios, que estaban iluminados por Dios, que eran los escogidos por Dios para ser sus portavoces, estos profetas Ezequieles, por decirlo de algún modo, cuando ellos daban una profecía como profetas verdaderos de Dios, no necesitaban una segunda oportunidad, ni una tercera oportunidad, ni una cuarta oportunidad para acertarla. El juez Rutherford fue uno de ellos que disparaba fechas del fin del mundo y no la atinaba, ¿no? Es decir, cuando empezó a decir que el fin del mundo venía para 1918, cuando hizo publicar el libro El Misterio Terminado, hizo poner ahí que el fin del mundo ocurriría el siguiente año de 1917, que se publicó este libro, El Misterio Terminado, diciendo que el siguiente año todas las iglesias católicas y protestantes y sus miembros iban a ser destruidos por millones. Y eso pues obviamente no fue cierto, y obviamente pues enardeció los ánimos de la iglesia católica y protestante en contra de los testigos de Jehová, que estaba asustando a la gente diciendo que la iglesia católica iba a ser destruida para 1918 con todos sus miembros. Era obvio pues que la iglesia católica tendría que ir contra la Watchtower y atacarlos por ser unos falsos profetas, por estar dando anuncios alarmistas falsos de un Armagedón a puertas, donde supuestamente todo el clero católico y protestante iban a ser destruidos por millones y todos sus miembros. Y después, como no la pegó con esta fecha, se le ocurrió pues inventar otra para 1925, que ya todos conocemos muy bien. Cuando no la ligó y no la pegó con esta, dijo que el fin del mundo vendría para 1935. Y ahora hemos demostrado en un folleto que él escribió en el año 1933 o 1935, diciendo que ese año vendría el fin del mundo, que se llamó La Guerra de Dios Todopoderoso. Un folleto que escribió Rutherford diciendo el fin del mundo para 1935. Y después otra para 1941. Y así fue un profeta que daba fechas diferentes y no la atinaba. Entonces yo me pregunto, si esta religión está dirigida por Jesucristo y tiene la guía de Jehová Dios, ¿por qué tenía que tener tantas oportunidades, tantos chances estos profetas de la Watchtower para dar fechas del fin del mundo y no le ligaban ni una? Igualito con el pastor Russell, que decía el fin del mundo vendría para el 1914, cuando no la pegó para ese año, dijo que vendría para el 1915. Claro que seguramente hubiera sido intentando dar más fechas si es que no hubiese muerto para el año 1916. De seguro hubiera estado disparando más fechas. Pero vemos pues que los profetas de la Watchtower, desde Rutherford y inclusive el mismo Franz, que decía que el fin del mundo vendría para el 1975, se atrevió a decir que él se había equivocado por unos años, y dice que como una generación, mire el señor Alfredo González, Franz decía que una generación duraba 80 años, y como la Biblia decía en Mateo 24, verso 34, que de esta generación no pasaría, el señor Franz pensaba pues que la generación de 1914, que había empezado en ese año, duraría 80 años, hasta 1994, en que finalmente terminaría la generación 1914, y tendría que ir el fin del mundo por ese año, 1994.
Es decir, que el fin del mundo tenía que venir antes que entrar al siglo XXI y que ocurría pues en el siglo XX. Es que no podría pasar de 1994, puesto que la generación de 1914 tenía que acabar para 1994, que es la suma de 1914 más 80 años de una generación. Entonces, Frank creía que el fin del mundo vendría en 1994 como fecha tope, ¿no? Y que de ahí esto iba a ser de todas maneras antes que entráramos al siglo XXI. Es decir, que el fin del mundo tenía que ocurrir de todas maneras en el siglo XX, antes que terminar el siglo XX. Claro, todos sabemos que Franz murió pues en 1992 y no pudo saber nunca si el fin del mundo vino o no en 1994, puesto que murió 2 años antes, pero estaba seguro que el fin, si bien no acertó con 1975, él estaba seguro que no había muchos años por delante para que ocurriera el fin del mundo y que ya estaba muy cerca. Así como decía Rutherford también, que cuando no la ligó con 1925 decía que el fin estaba muy cerca y que era cuestión de meses. Y igual pasó con Frank, pues, como quedó como un imbécil, como quedó Rutherford, no hay otra cosa que justificarse diciendo que falta poco tiempo y que como la Biblia dice que una generación dura 80 años, la última generación fue el 1914, que sumado 80 años de esa generación no pasaría, que sería máximo 1994 que cabería la generación de 1914. Y así él pensaba, pues, que el fin del mundo vendría para 1994, es decir, 6 años antes que acabara el siglo XX. Entonces, cuando usted me pregunta, señor Rabasori, a ver, muéstrame un libro, un párrafo, una revista de Atalaya, de donde sea, donde la voy he dicho alguna vez que el fin del mundo vendría en el siglo XX, o para el siglo XX. Lo que yo dije es que el señor Franz no dijo que en el año 2000 venía el fin del mundo, pero que no iba a pasar del año 2000, pues. O sea, no iba a entrar o sea, no iba a entrar al año 2000. Entonces, lo que estoy diciendo es que el señor Franz no dijo que el fin del mundo iba a venir en el año 2000, sino que no iba a pasar del siglo XX, el 31 de diciembre de 1999. Máximo para esa fecha. No podía pasar del siglo XX. No podía entrar al siglo XXI, al año 2000. Eso quería decir. Pero la Watchtower pensaba que el fin del mundo vendría dentro del siglo XX, antes de pasar al siglo XXI. Es decir, hasta el 31 de diciembre de 1999 a las 12 de la noche. Esa es la hora máxima que tenía que haber el fin del mundo. Puesto que ahí culminaba el siglo XX para entrar al siglo XXI para el año 2000. Usted me pregunta, ¿dónde se dijo eso Franz o dónde está publicado eso? Bueno, Franz lo dijo muy claramente cuando, después de la fallida fecha, después de la fallida fecha del fin del mundo para 1975, él comenzó a insistir cuando publicó la Atalaya de 1 de enero de 1989 en la página 12, dijo que la obra misionera del apóstol Pablo y Bernabé tenía que culminar antes que terminar el siglo XX. Y eso significaba que tenía que haber el fin del mundo, pues, porque se supone que las buenas nuevas del reino tenían que ser predicados hasta un momento tal en que culminaría esa predicación y vendría el fin. Entonces, en esa atalaya, y se la menciona usted, señor Alfredo González, para que la revise, la atalaya del 1 de enero de 1989, en la página 13, dice pues ahí el señor Franz en esa revista, que la obra misionera iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé en el primer siglo tenía que culminar antes que acabara el siglo XX, y lo decía muy claramente. Y todos sabían pues cuando culminaba la obra de predicación, empezaría el Armagedón, porque está en Mateo 24:14, pues, ¿no? Y este evangelio de las buenas nuevas será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Ahora, usted me ha dicho en qué parte específicamente dijo Franz que el fin del mundo vendría en el siglo XX, no pasaría de ese siglo. Hay un libro que escribió Franz en 1973, 7 años después de su bochornoso libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, donde anunciaba que el fin del mundo vendría para 1975. En 1973 él escribe este libro, que usted, no sé si se puede ver bien acá, vamos a poner así de costado. Dice, las naciones conocerán que yo soy Jehová, como, entonces lo vemos acá en forma indirecta para que la luz deje ver. Las naciones sabrán que yo soy Jehová, ¿cierto? Este es el libro, pues. Mire, yo le voy a mostrar a usted a una página donde le voy a mostrar pues que sí lo dijo la Watchtower, muy claramente.
Esto lo escribe el señor Franz en 1973, este libro de 1973. 6 años después de Libro Vida Eterna, donde se anunció el fin del mundo en 1975. Y como faltaba poco tiempo para el fin del mundo, ¿no? Franz pensaba que en 1975 era la fecha que iba a ocurrir eso, es decir, dentro del siglo XX. No podría pasar el siglo XX. Es decir, si no la pegaba con 1975, tenía todavía 25 años más adelante para acertarla. Es decir, para llegar al año 2000, antes de llegar al 2000, que tenía que venir Armagedón. Y en este libro, en la página 216, quiero mostrar a ustedes lo que escribe ahí, pues. Ahora sí, acá creo que se puede ver mejor. Aquí lo vemos. Fíjese, señor Alfredo González, ¿eh? Aquí dice, fíjese, vamos a leerlo juntos, ¿ya? Dice así: la espada de Jehová contra todos los de carne. Dice, en breve, dentro de nuestro siglo XX, empezará la batalla del día de Jehová contra el arquetipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. Repito, en la página que vemos acá arriba, que es la página 216, la UASTA nos está diciendo que en breve, dentro de nuestro siglo XX, empezará la batalla en el día de Jehová contra el arquetipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. El señor Franz pensaba pues que el Armagedón tenía que venir en 1975, dentro del siglo XX. Y cuando no ocurrió el fin del mundo para 1975, dijo que estaba cerca, que si bien, bueno, no había pegado con la fecha, él pensaba que el fin del mundo podría ocurrir en 1994 por las razones que le expliqué, puesto que él decía que una generación duraba 80 años y que la generación de los últimos días habían comenzado en 1914. Esa fue la generación última, la de 1914, que esa generación duraba 80 años. Si le sumamos 80 años a 1914, da 1994. Franz pensaba, pues, que después de 1975, el fin vendría máximo 1994, es decir, dentro de los próximos 19 años después de 1975. No podía pasar de esa fecha porque estaba dentro del siglo XX. Como digo, Franz murió en 1992 y no pudo ver y cerciorarse si tenía la razón, si era cierto que el fin del mundo tenía que venir máximo en 1994. No lo pudo ver porque esto que murió 2 años antes. Pero él pensaba que el Armagedón tenía que ocurrir en los próximos 25 años después de 1975 y no más. No podía pasar al siglo XXI. Él estaba seguro que todos los acontecimientos y todas las profecías de Ezequiel y de Revelación, todas se estaban cumpliendo en el siglo XX. Y él publicó el libro Revelación, Apocalipsis en 1988, 4 años antes de su muerte, haciendo su propia interpretación del libro de Revelación, dando explicaciones de que todas las profecías de Revelación tenían cumplimiento para el siglo XX. Y que la generación de 1914 que venía en el 1994 vería el fin del mundo. Entonces yo me pregunto, señor Alfredo González, ya que usted le mostré ya las evidencias que está en este libro, pues, que es poco conocido, no tuvo mucha circulación, no tuvo mucha trascendencia, porque mucha gente que ha ingresado a la Watchtower después de los años 70 no conocen este libro, pues, y las naciones conocerán que yo soy Jehová, pues. No tienen ni idea, nunca han escuchado de este libro, y las naciones conocerán que yo soy Jehová. Que fue escrito en 1900, fue publicado en 1973 en español, y aquí lo vemos, pues. Esta es la prueba de que Franz decía, pues, que el fin del mundo, dentro de poco, la batalla de Armagedón ocurría dentro del siglo XX. Estamos en el siglo XXI y todo se quedó evidenciado, pues, que esta gente, ninguno de los presidentes de la Watchtower, que se hacían llamar como los escogidos, como el conducto de Dios en la tierra, ninguno de estos falsos profetas pudo acertar con la fecha del mundo porque eran falsos profetas. La Biblia dice muy claro en Deuteronomio 18:20, si lo que el profeta proclama no se hace realidad, lo que él profetiza no se hace realidad, es lo que Jehová no ha hablado. Como les digo, los profetas de Dios de la antigüedad, cuando daban una profecía se cumplía. A ellos no se les daba una segunda oportunidad.
Todos acertaron a la primera. Y eso muestra quiénes son los que están realmente dirigidos por Dios o tienen la iluminación de Dios. Pero la Watchtower cree que diciendo que ellos están dirigidos por Jehová Dios a través de Jesucristo. Las pruebas demuestran que no es así, pues, porque es la única religión que vemos entre muchas que da fuerzas falsas de fin del mundo y no ha acertado con ninguna. Y lo más grave, cuando vemos su literatura, todos los libros de Russell en la basura, de Radford en la basura, los libros de Francia en la basura, todos alimentos viejos que ya no se creen. Entonces, ¿cómo pueden ser esta gente dirigida por Jesucristo y haber dado alimentos a su debido tiempo a gente que ya murió creyendo doctrinas que ahora se han descartado? Entonces fueron alimentos que no eran de Dios, o en todo caso no eran a su debido tiempo, porque fueron cambiadas por otras diferentes. Entonces se dio un alimento crudo, a tiempo indebido. Debe esperarse a que se cocinara para darlo como definitivo, ¿no? Dar un alimento crudo para decir, no, hay una nueva luz brillante que le da más cocción a ese alimento anterior. Entonces ese alimento anterior fue un alimento crudo que no debió darse porque como estaba crudo ha hecho daño a mucha gente. Y eso es lo que siempre explico, señor Alfredo González, a todos los de Jehová. ¿Qué es un alimento a su debido tiempo? Es un alimento que está cocido, listo, se pone en la mesa. Yo no puedo dar un alimento crudo pues a la familia. Voy a cocinar algo en mi casa para mi familia y está crudo. Entonces es un alimento que estoy dando, poniendo en la mesa, está crudo. Va a necesitar que se vuelva otra vez a llevar a cocción para que se termine de cocinar. Entonces no es un alimento a su debido tiempo. Si a mí en la Watchtower me da un nuevo alimento espiritual y me dice que este alimento es un alimento más brillante, que da más cocción al alimento anterior dado antes como un alimento de Jesucristo, entonces no podemos decir que el alimento anterior fue un alimento a su debido tiempo, sino a tiempo indebido, puesto que estaba crudo. Y recién me dan otro alimento que me dice que este es el alimento definitivo porque está crudo, está cocido. Entonces, ¿por qué no esperaron mejor hasta que se cociera y venga el alimento para no estar dando alimentos crudos a cada rato? Y lo más grave, que el segundo alimento que se da como alimento crudo, con el tiempo resulta ser también crudo, o estar mal preparado, y hay que dar otro más que reemplace al segundo. Eso no es posible, pues. Entonces son alimentos a tiempos inapropiados. Todos. Si me cambian un alimento y me dicen que eres así, que es una luz más brillante, quiere decir entonces que los alimentos anteriores fueron alimentos dados a su tiempo indebido. Porque se debe esperar que se tenga ya el concepto definitivo, final. Esta religión de porquería, por nada. Suerte para burros. Entonces ya le demostré, señor Alfredo González, que la Watchtower con Franz dijo en este libro, en la página 215 que le hemos demostrado, ¿no? Que dice, las naciones conocerán que yo soy Jehová, ¿cómo? De 1973. El señor Franz decía que dentro de este siglo XX ocurría la guerra del gran Dios Todopoderoso, dentro del siglo XX. Es decir, no dentro del siglo XX y XXI, sino dentro del siglo XX. Y eso también se lo hago de conocimiento al señor Apolos Terracota de Belles, ¿no? Que sigue defendiendo la Watchtower ahí. Y eso para que ustedes mediten, pues. Yo muestro las pruebas. La Watchtower pensaba que ese fin del mundo vendría en el siglo XX, antes que acabar el siglo XX. Para máximo 1999, 31 de diciembre a las 12 de la noche. No podía entrar al siglo XXI. Entonces la Watchtower está esperanzada que ocurriera el Armagedón para 1994. Y eso se conversaba entre ellos. Se lo dije, va. Que el fin del mundo estaba ya a la vuelta de la esquina. Y lo pueden ustedes corroborar, pues esto se ve cuando que la Watchtower, después de 1975, comenzó a insistir para el siglo XX. Lo vemos en el libro Revelación, cuando habla que todas las interpretaciones que dio Francia en el libro Revelación, Apocalipsis de 1988, estaban dados para explicar todos los capítulo por capítulo de Apocalipsis como cumplidos en el siglo XX. Ya en el siglo XXI no había nada que cumplirse, porque puesto que estaríamos en el milenio. Y al final, cuando nos vino el fin del mundo para el año, hasta el año 2000, 1999, 31 de diciembre, no vino el fin del mundo, y entramos al año 2000, al siglo XXI, la Watchtower tuvo que agarrar y cambiar todo el libro de Revelación y tirarlo a la basura. Porque, obviamente, las profecías que estaban en Apocalipsis no se cumplieron todas en el siglo XX, sino que seguían cumpliendo para el siglo XXI. Tuvo que, bajo la mesa, barrer todo ese libro basura, ese libro rojo, se llama Apocalipsis o Revelación, que ni lo mencionan porque es puro esto basura. Y así, pues, es una constante en la Watchtower. Barrer todo bajo la alfombra. Cuando pase el tiempo y ya no da más la enseñanza, como la generación de 1914 que no pasaría, quedó eso pues como una
una patinada, pues un engaño por más de 70 años a la gente, ¿no? Entonces, señor Alfredo González, piense, pues, no pierda el tiempo, está en esta organización falsa. No tienen ninguna dirección de Jehová ni Jesucristo. Esto es una mentira. Y eso quería decirle, señor Alfredo González. Medite esto que le he dicho. Muchas gracias.